Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, soy abogado, especialista en Derecho Migratorio y en Derecho Penal. Brindo asesoría jurídica aquí en México para personas mexicanas y extranjeros. También si deseas ingresar al país, si quieres tener alguna asesoría, pues estás a tiempo de hacerlo. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita para que estés enterado de toda la información que vamos subiendo y te invito también a que te quedes en este video porque traemos información importante para ti. Como pudiste ver en el título de este video es me negaron la entrada a México y es que tenía mi documentación en regla. Ahorita vamos a manejar el primer supuesto donde una persona extranjera quiere venir a México y solo requiere en este caso el pasaporte para poder ingresar al país. Es decir, no necesita de una visa mexicana o de una visa europea o de una visa americana que hace las veces para poder ingresar al país, sino únicamente con el pasaporte o los preregistros correspondientes o las visas electrónicas de manera general, que estas se expiden de manera muy fácil y rápida. Cuando llegan a México al filtro migratorio, en el aeropuerto donde tú llegues, ya sea que llegues a Guadalajara, llegues a Monterrey, llegues a Ciudad de México, llegues a Cancún o incluso en Mérida, porque también nosotros aquí tenemos vuelos internacionales, ¿ok? Te vas a encontrar con una figura muy importante que es el agente federal de migración. Esta agente federal de migración que se encuentra en el filtro migratorio es la autoridad que va a decidir si ingresas o no al país. Puede ser que te sometas a una entrevista que él mismo puede empezar a propiciar y el propósito de viaje tiene que ser acorde a lo que tú estás planificando. Es decir, si tú dices que te vas a quedar un mes en México para hacer diversas gestiones, obviamente pues debe de haber una congruencia con lo que estás pidiendo, con lo que pretendes acreditar, es decir, que tengas la estadía del mes, en donde te vas a quedar, el alojamiento, que tengas un boleto de ingreso, un boleto de vuelta en la fecha prevista, que tengas el dinero suficiente para poder, en este caso, subsistir, desayuno, almuerzo y cena. Yo les invito a que verifiquen en este caso los costos para poder tener una subsistencia. Yo no puedo decir si una cantidad de dinero es apropiada o no es apropiada. Todo depende. Bueno, en la alimentación, en lo personal, no voy a decir cantidades porque pues yo puedo desayunar con 50 pesos al día y puedo gastar en un desayuno 500 pesos y puedo almorzar con 100 pesos y puedo gastar 1000 pesos en un almuerzo y puedo cenar con 20 pesos mexicanos, literal, si como en este caso un vaso con leche o un vaso con agua, una fruta, ¿ok? O puedo gastar N cantidad de dinero. Entonces, no es en este caso, ¿verdad? Pues una cantidad específica, pero pues yo le pondría más o menos unos 400 pesos diarios si vengo en calidad de turista y voy a conseguir desayuno, almuerzo y cena, considerando tal vez el dinero del pasaje. Entonces estoy hablando de de 400 pesos por 30 días, estoy hablando de 12,000 pesos mexicanos, lo que equivaldría a una cantidad que la voy a convertir en dólares aquí para que usted tenga una idea de cuánto dinero debe de traer. Pero no quiero salirme del contexto. El primer punto es que usted se va a encontrar con un agente federal al momento de el ingreso y él es el que va a decidir si usted ingresa o no ingresa al país. Puede usted tener pasaporte, pero si el propósito de viaje no es de acuerdo a lo que usted está solicitando o existen dudas respecto de este tipo de cuestiones, pues es muy probable que le generen a usted un rechazo. El hecho de que una persona, y esto también es por diversas experiencias que hemos escuchado de diversas personas, que le den una carta, en este caso, invitación, en la cual le plasmen que se van a hacer cargo de su estadía, en este caso, de sus alimentos,
¿verdad? No es motivo suficiente como para que la persona venga sin un solo peso, porque hay personas que han venido así y dicen, no, aquí me van a dar todo, y obviamente pues y las respuestas que les han dado los agentes de migración, es decir, les han dicho, y bueno, y si esa persona le pasa algo, y si esa persona no puede, en este caso, solventar tu ingreso, entonces pues la autoridad migratoria no va, en este caso, a admitir tu ingreso, porque imagínate que la persona que dice que se va a hacer cargo por X o Y circunstancia no puede hacerte cargo. Entonces, muy importante es tener la documentación de viaje, que en este caso es el pasaporte, y que tu propósito de viaje sea congruente con lo que tú manifiestes y lo que puedas acreditar en este caso. El segundo supuesto es cuando pues, tienes una visa válida, vigente en México, ya sea por trabajo o por unidad familiar, por hijo o cónyuge, en este caso mexicano o residente, y al momento de ingresar al país, pues te niegan la entrada aún y con la visa en mano. Déjame decirte que las visas se promueven desde el interior de México, es decir, si es por trabajo, el patrón tiene que estar interesado en contratarte, y aquí en México se tienen que hacer todas las gestiones pertinentes. Aquí en México, si es por unidad familiar, ya sea tu esposa o tus hijos, pueden hacer la solicitud de visa y aquí se hacen todas las diligencias pertinentes. Quiero mencionarte también que cuando ambas solicitudes son ingresadas, si cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos de migración, se debe de expedir un oficio para que tú agendes una entrevista consular. Pero en ambos casos, la autoridad, antes de emitir este oficio, puede realizar una verificación, porque está establecido en la ley como facultades que la autoridad migratoria tiene. Esto para verificar, uno, que la persona que dice que te va a contratar efectivamente, en este caso, cuente con una empresa que tenga empleados, que su empresa pues exista y no sea una pantalla laboral para el hecho de poder ingresar aquí a México. En el caso de la unidad familiar, ok, también, por ejemplo, si tú estás solicitando a tu esposo para que ingrese, pues puede constituirse la autoridad hasta tu casa para que la autoridad sepa dónde va a vivir tu esposo. Voy a comentar un caso que a mí en lo personal me generó mucha situación, y no lo hago con el afán de burla, sino lo hago con el afán de poderlo dar a conocer y que ustedes puedan ver hasta dónde podemos llegar o hasta dónde se puede llegar con una situación migratoria. Una persona solicitó el ingreso de su esposo, ¿ok?, a través de una visa por unidad familiar. El extranjero necesita visa para ingresar a México, entonces le promovieron una visa por unidad familiar. De repente llegó la autoridad migratoria al predio de la muchacha, y cuando salen los propietarios de la casa, salen los papás de la muchacha. Ese día, los papás del solicitante de la visa se enteraron que su hija acudió a Cuba a casarse. ¿Ok? Fue una sorpresa muy desagradable para los papás, porque se enteraron de que la hija les escondió un matrimonio. Obviamente, cuando la señora, la mamá, se entera y dice, tú aquí no vas a venir a traer a nadie y esta es mi casa, y se armó un relajo en el predio, ¿verdad? Y lo digo tal cual porque hubo un momento desagradable, y pues la autoridad migratoria empezó a recabar y decirle que obviamente que pues se están diciendo que ella va a vivir aquí, y le dicen a la solicitante, ¿y de qué lo vas a mantener si tú ni trabajas? Aquí yo te mantengo. Bueno, hubo un borlote familiar, que eso fue motivo para negar la solicitud de la visa, para negar el oficio para que la persona vaya a agendar. Entonces, cuando necesitas una visa para ingresar al país, ten en cuenta que Migración puede ordenar una verificación en la empresa donde dices que vas a trabajar o en la casa donde dices que vas a vivir, ¿ok? Si tú ya pasaste estos dos filtros, te toca otro más importante, que es el cónsul. Hay que agendar una cita en el consulado mexicano en el lugar donde tú te encuentres, ¿ok? Ya sea por trabajo o ya sea por matrimonio. Pero déjame decirte que si tú has pasado una experiencia en una entrevista consular, házmelo saber aquí en los comentarios. Y si tu experiencia fue negativa, también hazlo saber en los comentarios, porque muchas personas leen los comentarios y sirve para ayudar a otras personas. En una entrevista de trabajo te van a preguntar cuánto vas a ganar
dónde vas a trabajar, qué funciones vas a hacer, entre otras cuestiones que te pueden estar preguntando. Pero si tú, quien va a realizar el trabajo en México, desconoces todo eso, lo más probable es que el cónsul te niegue la visa y la mande para reconsideración de visa. Voy a dejar el apartado aquí por si alguien quiere escuchar qué pasa cuando una visa es reconsiderada, pues que le dé clic también y puede seguir el video o la información que nosotros vamos subiendo de manera constante. Pongo un ejemplo. Una persona fue contratada para realizar actividades contables en México. Cuando el extranjero acudió a la embajada mexicana, el cónsul le preguntó: ¿usted qué estudios tiene? Soy administrador contable. Bueno, ¿tiene estudios universitarios? Y dijo: no, solamente tengo estudios técnicos. ¿Sabe usted qué es el impuesto sobre la renta? ¿Sabe usted qué es el impuesto del valor agregado? ¿Qué es el IVA, el ICR? ¿A cuánto corresponde? Dice: no. Entonces, ¿para qué va a ir a trabajar a un lugar donde desconoce el tipo de circunstancias que son obviamente apropiadas para poder desempeñar el puesto? Eso fue motivo para que la visa sea negada. En el caso de la unidad familiar, pues te van a preguntar: bueno, ¿dónde conociste a tu esposa? ¿Ok? Ella ha viajado a tu país, si han visto, tienes alguna manera de acreditar que la relación tiene tiempo, cómo se llaman los papás de tu esposa, muchas cosas que son a veces importantes. Y aquí es donde hago una pequeña pausa para decirte, y siempre lo he dicho, los formatos los llena cualquier persona, pero la asesoría migratoria siempre es importante antes de una entrevista consular para que tú explores y para que tú sepas qué te pueden preguntar, qué no te pueden preguntar, porque tampoco las autoridades pueden excederse en sus funciones y estar haciendo N cantidad de preguntas. Pero vamos a considerar que fuiste a la entrevista migratoria, en este caso, perdón, a la entrevista consular en la embajada mexicana en el país donde te encuentras, y el cónsul te puso una palomita y ya tienes la visa impresa en tu pasaporte. En México las visas se imprimen en los pasaportes, no se entregan en tarjetitas, sino se imprimen en los pasaportes. Ahora, vas a venir a México y vas a ingresar con la visa en el pasaporte, y al momento de llegar te rechazan, ¿ok? Te niegan la entrada por el agente federal de migración, y uno se pregunta: oye, pero ¿por qué me niegas la entrada si Migración México ya corroboró la empresa? Si el cónsul ya corroboró mis datos en la información, ya tengo una visa. Pero volvemos al punto inicial. Quien decide al último momento si ingresas o no al país, en este caso es el agente federal de migración, y todo eso se va a hacer con base a los propósitos de viaje que tú tienes. En el caso del trabajo, resulta ser que tú estudiaste para la entrevista consular, o te preparaste más bien para la entrevista consular, pero en el proceso tardó 8 meses, y cuando ingresas a México, obviamente la empresa que te trajo ya cerró, por ejemplo, o en este caso la autoridad migratoria puede marcar a la empresa, pues no le responden. Muy importante que vengas en días y horas hábiles de oficina si es para trabajo, ¿ok? O te pueden preguntar de qué vas a trabajar, y en ese momento te gana el nervio y dices que no sabes ni dónde está la dirección. Entonces son datos que tú debes de tener a la mano, que debes saber y poder contestar. Muchas de las veces por unidad familiar se te olvida el nombre del esposo, de la esposa, ok, se te olvida la dirección donde te vas a quedar, y pues son datos con los cuales uno los debe tener a la mano, o cuando menos no aprendidos de memoria, pero sí familiarizados, porque se supone que toda la vida has estado en comunicación con tu familia, ¿verdad? Entonces, aún teniendo una visa válida y vigente, la autoridad migratoria es la que decide si ingresas o no ingresas al país. Quiero dar un último comentario. He visto también otros videos, no para hacer los míos, desde luego, sino para ver qué tanta información dan, y hay muchas personas que cuentan su experiencia desde el punto de vista que así lo vivieron. Sin embargo, aclaro que en este caso, pues yo soy un abogado migratorio que ha tenido la oportunidad también de estar en otros filtros migratorios y ser atendido por otras autoridades. Yo sí recalco de manera importante, ¿ok?
o tajantemente, como decimos, que si tú no ingresas a México, no es porque la gente que te atendió esté de mal humor o porque le caíste mal o por alguna situación así por el estilo, ¿ok? Porque los agentes de migración hagan su trabajo de buena o mala manera, es el trabajo, lo tienen que hacer. Y si niegan alguna entrada es que porque el propósito de viaje no es acorde o no es congruente con lo que tú estás diciendo o con lo que estás acreditando. En caso contrario, que tú consideres que han habido violaciones a tus derechos humanos, que han habido tratos crueles, denigrantes a tu persona, pues estás en todo tu derecho de levantar alguna queja para que este servidor público pueda ser sancionado. Es que si tú no ingresas al país es porque tus propósitos de viaje no son acordes a los que estás planteando o planteaste en un primer momento y no al humor o carácter de la agente federal de migración, porque bajo ninguna manera se deben regir así. Y si tú observas o eres observador o has estado o fuiste víctima de alguna persona que se condujo así contigo, te invito a que hagas las quejas correspondientes, porque no es posible que te encuentres con el primer rostro de entrar al país, con un mexicano, y que te diga no entras, porque simple y sencillamente no quiero, ¿verdad? Entonces eso no es así. Lo que tenemos que hacer es hacer una preparación de viaje cuando vamos a adquirir una condición de estancia. Ahora, si venimos como turistas, de verdad, admiro mucho a esos mochileros, y lo digo con mucho respeto, que con muy poco dinero van y recorren el mundo. Qué bueno. Y muchas personas ingresan al país porque son youtubers, porque tienen manera de acreditar que están yendo de un lugar a otro, de un lugar a otro. Entonces, tal vez iniciar con el proceso de un mochilero pues es un poquito complejo si no tenemos en este caso, ¿verdad? Pues la solvencia económica para ello, porque imagínate, si al país le cuesta trabajo solventar o mediar o resolver los problemas de la gente que está aquí en México, gente que a lo mejor delinque, gente a lo mejor que tiene problemas de asistencia social, de alimentos, y de repente vengan más gente, entonces por eso es motivo de rechazo. ¿Okay? Pero estoy hablando para este sector que viene a ser turismo, ¿okay? Muy importante. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que me dejes los comentarios, a que compartas la información. Muchísimas gracias a toda la gente que has estado comunicando conmigo. Agradezco la confianza que tienen para regalarme un WhatsApp, para enviarme un saludo, un mensaje de audio. Ya saben, si la asesoría es general, con todo gusto podemos nosotros ir platicando. No me cuesta a mí nada. Al contrario, me voy retroalimentando de toda la información que me van proporcionando. Si deseas una asesoría personalizada, comunícate a los números que están apareciendo aquí para que podamos agendar una cita y se te informen acerca de los costos que tienen estas citas, que puede ser a través de una videollamada, o si te encuentras en México también puede ser videollamada, y si estás en la región donde yo vivo pues puede ser una cita presencial en la oficina. Hasta entonces, muchas gracias, que estés muy bien, estate pendiente de la nueva información.